En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a este programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando los avivamientos que se registran en las Sagradas Escrituras. Ayer estuvimos hablando del avivamiento que experimentaron los samaritanos, cuando el evangelista Felipe fue a ese lugar huyendo de la persecución que se desató en la capital de Jerusalén. Cómo este evangelista llegó a Samaria y comenzó a predicar el evangelio, y Dios lo usó grandemente, y miles de personas se convirtieron a Cristo, y Felipe oraba por los enfermos y había gran manifestación de sanidades, de prodigios, de milagros y grandes liberaciones, porque la gente en aquella época estaba involucrado con la brujería y la hechicería, y muchas personas estaban endemoniadas, poseídas por espíritus malignos. Y se desató ahí un grandísimo avivamiento. La ciudad se convirtió a Cristo y había gran gozo, y los samaritanos conocieron que Jesucristo es el Mesías que los samaritanos y los judíos estaban esperando. Debemos de ser un poco más exactos en cuanto a datos. La verdad es que el pueblo de Israel experimentó un avivamiento bajo el ministerio de Juan el Bautista, que era precursor de Cristo, y que Cristo después empezó a predicar el evangelio y se desató también un grande avivamiento. El Señor iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, y había gran gozo, porque Cristo sanaba, liberaba, resucitaba muertos, echaba fuera demonios, y había grande avivamiento en las ciudades y en los pueblos donde Jesucristo predicó el evangelio. Ahora vemos aquí otro avivamiento, o más bien, cómo es que esos avivamientos surgen, cómo Dios dota del poder espiritual a su pueblo para que estos avivamientos sean una realidad, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento y a lo largo del desarrollo de la iglesia en nuestros tiempos. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, del verso del 1 al 4, se habla de una fiesta que los judíos celebraban. Era la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. Cristo murió en la Pascua. Cristo es el Cordero Pascual que por nosotros fue sacrificado. Cristo resucitó al tercer día y estuvo 40 días apareciéndoseles a los discípulos y enseñándoles a los discípulos todas las cosas en relación al reino de Dios, aclarándoles muchas de las enseñanzas que ellos no habían entendido. Aparecía, desaparecía, y así el Señor estuvo apareciéndoseles a los apóstoles y a muchos otros de sus discípulos durante esos 40 días. Y luego les dijo: yo me voy, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no podría mandarles el Espíritu Santo. Pero si me fuere, yo lo enviaré y estará con vosotros para siempre. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Aquí en el capítulo 2, en esta fiesta del Pentecostés, habían como 120 hermanos en Cristo. Es bastante probable seguramente que María y sus hermanos y 120 discípulos y los discípulos más cercanos que estuvieron con Jesús en su ministerio estaban allí, unánimes, juntos, esperando que se cumpliese la promesa del Padre que oíste de mí, dijo Jesús, esperando el derramamiento del Espíritu Santo, un investimiento de poder. Porque sin el Espíritu Santo no puede haber un florecimiento o un despertar espiritual. Los avivamientos que han surgido siempre han sido por iniciativa divina. Es Dios quien mueve la mente, el corazón, la voluntad de sus hijos, de sus hijas, de sus siervos y de sus siervas, que empiezan a orar y a buscar el rostro del Señor insatisfechos por la clase de vida tibia o fría que el pueblo de Dios lleva. Y entonces empiezan a orar por un avivamiento, empiezan a orar por un despertamiento espiritual, por una resurrección espiritual. Entonces ellos están aquí esperando ser investidos de poder de lo alto. Ese poder que ellos habían visto manifestado en el ministerio de Jesucristo nuestro Señor. El Señor les había prometido que ellos iban a continuar este ministerio y que iban a hacer también milagros como Él había hecho. Así que ahí estaban. Tenían como 10 días de estar orando. Les dijo, esperen en Jerusalén, oren, que de aquí a no muchos días yo les voy a enviar el Espíritu. Ya tenían 10 días, porque Cristo se fue a los 40 días después de la Pascua. Y ahora estamos en el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban allí, que eran 120 personas. Ya ustedes conocen la historia, que ellos oyeron un gran estruendo, y un gran estruendo como un huracán, como un viento fortísimo, y ese viento entró en la casa donde esos 120 personas estaban allí sentados, unánimes, orando, pensando en la promesa del Espíritu Santo, y allí ese viento recio entró y lo llenó, porque ese viento recio era el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Y aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada cabeza de los que estaban ahí, de los 120. Y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí hay tres señales: un estruendo, un viento que llenó la casa, el Espíritu Santo que llenó a los 120 y las lenguas de fuego que aparecieron sobre la cabeza de cada uno. Además estaba la otra señal. Empezaron a alabar, a glorificar, a orar, a magnificar el nombre del Señor en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que esa fue, según el criterio de los estudiosos de las Escrituras, el primer vez que el Señor derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y allí fue donde ciertamente se inaugura o comienza la existencia de la iglesia de Jesucristo después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. A los 50 días después de la muerte de nuestro Señor,
el Espíritu Santo descendió. ¿Y para qué descendió? Bueno, el énfasis que Jesús hace de este acontecimiento es que van a ser investidos de poder de lo alto. Y también les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El énfasis que Jesús hace respecto al Espíritu Santo es el investimiento de poder, de autoridad, para que la iglesia pueda cumplir eficazmente, exitosamente, la gran comisión. Entonces aquí se desata otro avivamiento, pero los avivamientos vienen por la presencia misma del Espíritu Santo. Es Dios quien toma la iniciativa, pero es el hombre, es decir, es la iglesia, es el creyente que coopera con Dios. Y él es el creyente que empieza a buscar a Dios, a clamar a Dios por un avivamiento. Pero ese clamor y ese deseo del avivamiento, eso lo coloca el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Es Dios quien siempre toma la iniciativa. Siempre ha sido así. Es Dios quien toma la iniciativa para mostrar su salvación, su poder, para mostrar su gracia y su misericordia al ser humano. Por eso dijo a sus discípulos, ustedes no tomaron la decisión y la iniciativa de escogerme a mí. Yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. Aquí pues tenemos, amados hermanos, otro avivamiento. Otro. Han habido dos grandes avivamientos antes de este, relacionados con Juan el Bautista, porque en el tiempo de Juan Bautista hubo un gran avivamiento. La gente salía de Jerusalén a orillas del Jordán, al desierto, a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de nuestro Señor y tenía 6 meses más de edad que el Señor. Y era primo, era pariente del Señor. Y Juan fue lleno del Espíritu Santo desde que era niño. Tenía 6 meses Juan de estar en el vientre de su madre Elizabeth. Cuando María llegó a visitar a Elizabeth y la saludó, allí el niño brincó en el vientre de Elizabeth, o sea, Juan, y allí fue lleno del Espíritu Santo. Y estuvo en lugares desiertos, creció en lugares apartados, constantemente en la búsqueda de Dios, preparándolo al Señor para que Él predicase un mensaje poderosísimo. Tan poderoso era el mensaje de Juan el Bautista que la gente salía de la ciudad a escucharlo. Él nunca fue a la ciudad. Él no predicó en las plazas de Jerusalén. Él predicó a orillas del río Jordán. Voz que clama en el desierto, decía Juan que él era el cumplimiento de esa profecía que había hablado Isaías. Voz que clama en el desierto, y anunciaba la venida del Mesías y preparaba espiritualmente al pueblo, diciéndole arrepentidos y convertidos, y les decía haced frutos dignos de arrepentimiento. También cuando Cristo ya vino y manifestó plenamente su ministerio, que hubieron milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, los milagros que hacía el Señor creativos y las resurrecciones que el Señor efectuó, esto provocó un grandísimo avivamiento en Jerusalén y en muchas otras ciudades donde Cristo fue a predicar. Lo capturaron, lo crucificaron, fue sepultado y al tercer día resucitó,
y ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios, manifestando todo el poder que se le ha dado y ha enviado el Espíritu Santo, que tenemos este registro en Hechos capítulo 2. Entonces recibieron poder. ¿Cuál fue entonces el resultado de este avivamiento provocado por el derramamiento del Espíritu Santo? Pero mucho antes de ese derramamiento, ellos estuvieron orando, porque también en los avivamientos a lo largo de la historia comienzan cuando el pueblo reflexiona, se da cuenta de su pecado, se arrepiente de sus pecados y oran. Aquí tenemos al pueblo orando, 10 días orando. Y habían estado orando durante todo el ministerio de nuestro Señor. Y ahora, en respuesta a la oración, a esa expectativa de recibir la promesa del Espíritu, ellos reciben el Espíritu con manifestaciones y señales milagrosas. Ahora están listos para predicar, porque el Señor dijo, recibirán poder y entonces saldrán y no tendrán temor alguno y predicarán con denuedo. Entonces ellos empiezan a predicar el Evangelio. Mañana vamos a ver las señales de este avivamiento, las características, porque están escritas estas características de los avivamientos en la Biblia para que también nosotros podamos discernir si en nuestra iglesia local, si en nuestra aldea o país, o si en la ciudad donde vivimos, se están manifestando también estos avivamientos, porque hay avivamientos en diferentes continentes, diferentes países actualmente, y estamos esperando un avivamiento universal, un avivamiento a nivel mundial, donde se manifestará el poder de Dios y habrán maravillas antes de la segunda venida de nuestro Señor. Así que mañana vamos a ver algunas de estas características para que nosotros veamos si estamos o no estamos en avivamiento. Si estamos tibios, fríos o somos fervientes en espíritu. Lo espero mañana para que veamos las características de los avivamientos. Amén. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.